Buenas noches, hermanos. Les saludo en nombre del Señor a cada uno de ustedes, esperando que en este tiempo que estamos en casa pasemos con nuestras familias y sobre todo al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que nos da fuerzas. En esta oportunidad voy a predicarles la palabra de nuestro Dios en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aleluya, gloria a nuestro Dios. En esta oportunidad quisiera tocar el tema burladores de Dios. Y quisiera definir la palabra burla. Burla significa hombre que hace gala de seducir y engañar. También significa bromas o mentiras por diversión. O también reírse de una persona, cosa o ser de una manera malintencionada para ponerla en ridículo. ¿Cuánta gente hay hoy en día que se burla de Dios? Que a veces cuando uno le habla de Cristo, que se arrepienta y dice cuando tenga tiempo, y se burlan de una de otra forma. ¿Cuántas personas en este tiempo también por medio de las redes sociales se burlan de Dios, dejándolo en ridículo? Como dice el concepto, bromas o mentiras por diversión. A veces uno dice soy cristiano, pero usa las redes sociales no solamente para compartir la palabra de Dios, sino también para hacer algunas bromas que son de mal gusto. Y a veces por las redes se comparten y uno no sabe y no se da cuenta si es cristiano o no. Gente que se burla en este tiempo de las enfermedades del coronavirus. Hace unos días escuché el presidente de México que decía pues que venga nomás la enfermedad, nosotros no tenemos ningún problema, aquí estamos, lo estamos esperando. Se burlan de la enfermedad. Siempre han habido burladores, siempre lo habrá. La Biblia nos habla en el libro de Génesis capítulo 6, versos del 9 al 22, no lo voy a leer, pero aquí nos narra la historia en el cual Dios le dice a Noé que construya un arca. Imagínense ustedes en el tiempo de Noé, que estuvo construyendo un arca. ¿Cuánta gente se burlaba de Noé? ¿Cuánta gente le habrá dicho: Noé, ¿qué haces haciendo ese barco tan grande? Tú te has vuelto loco. Siempre va a haber gente que se burla, pero no entiende las cosas de Dios. Noé fue obediente a Dios. ¿Cuántos predicadores también en este tiempo se burlan de Dios, diciendo Dios me ha dicho, para sacarle plata a la gente, para aprovecharse de las circunstancias? ¿Cuánto más en este tiempo que estamos pasando esta enfermedad y una crisis económica en varios hogares? Pero todavía siguen existiendo predicadores, pues, que están pidiéndole a la gente que mande sus ofrendas, que mande sus diezmos, que mande sus pactos y una serie de cosas. Burlarse quiere decir bromas o mentiras por diversión. Se burlan. Ellos más están interesados en sus bienes que en la gente, en las necesidades. La Biblia nos enseña del apóstol Pablo, que fue alguien que tuvo que trabajar para poder sostenerse. Fue un ejemplo.
Así también nos enseña acerca de los apóstoles. Ellos no se aprovecharon del dinero para tener propiedades para ellos, sino al contrario, cuando ellos pedían para ayudar a la gente, pedían para ayudar a los necesitados, se preocupaban por el rebaño. Ellos habían entendido que ese era el trabajo de ellos, que Jesús les había encargado ese trabajo para llevar adelante la iglesia. Pero hoy en este tiempo encontramos muchos burladores. Miren lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Miren lo que dice bien claro aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas personas son engañadores, se burlan. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hagamos una comparación de los apóstoles de la Biblia con los apóstoles de hoy. Los apóstoles de la Biblia pidieron para ayudar a los necesitados. Los apóstoles de hoy piden para enriquecerse. Los apóstoles de la Biblia no tuvieron propiedades a su nombre, porque ellos habían entendido también en el Antiguo Testamento que los levitas no tenían propiedades, los sacerdotes no tenían propiedades. La Biblia dice que Jehová será tu herencia. Pero los apóstoles de hoy tienen propiedades a su nombre. Los apóstoles de la Biblia enseñaron que el creyente tenía que dar con amor. Pero los apóstoles de hoy ya no enseñan a la iglesia a ofrendar, a diezmar. No, ahora la palabra es pactar. Los apóstoles de la Biblia dan a Dios, enseñaban a dar a Dios. Pero los apóstoles de hoy le dicen que tienen que darle al hombre, a ellos. Siempre usan esa palabra, Dios me ha dicho que aquí hay 10 que van a dar 1,000 soles, que me van a dar 5,000 soles. Los apóstoles de la Biblia, podemos ver que había una sucesión pastoral. Pero en los apóstoles de hoy no hay sucesión pastoral. Hay sucesión familiar, donde uno de los familiares se queda cuando de repente fallece, como este caso de David de Jesús Miranda, como su esposa se quedó a cargo de todo ese grupo de creyentes. O si no, también hay una sucesión amical. Mi amigo, como tú eres mi amigo, yo te voy a dar, pero eso sí me vas a dar algo también a mí. Esos son aquellos que se burlan. Pero ellos piensan que todo el tiempo van a burlarse. No, la Biblia nos enseña que Dios pues les está dando un tiempo, un límite. Vamos al libro de Judas capítulo, Judas 16, 18. Judas 16, 18. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Habrán burladores que andarán según sus propios deseos. Los homosexuales también se burlan de Dios. ¿Y qué nos dice la definición de burlarse? Dice reírse de una persona, cosa o ser
de una manera malintencionada para ponerla en ridículo. Los homosexuales le reclaman a Dios y el hombre le dice a Dios: Dios, ¿por qué no me has hecho mujer? Y la mujer le dice: Dios, ¿por qué no me has hecho hombre? Con su manera de actuar, con su manera de ser, de transgiversar los propósitos y los planes de Dios, ellos hacen lo que se les da la gana. Se burlan de Dios. Estamos en estas temporadas de Semana Santa. ¿Cuántas películas se burlan de Dios? Tenemos una película que está pasando donde Jesús tuvo esposa. Esa es una burla contra Dios. Esa es una burla contra el Hijo de Dios. Hace poco me llegó un comentario de que van a sacar una película donde Jesús es homosexual. Imagínese usted. Se están burlando de Dios. Por más dinero que tengan, cuando un día estén delante de la presencia de Dios, eso no les va a servir. ¿Cuántas veces se han burlado de Jesús y lo han minimizado? El Papa Francisco dice que la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso. ¿Cómo va a expresarse de esa manera? Diciendo que la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 6, verso 9. Romanos capítulo 6, verso 9. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte se enseñorea más de él. Así que la muerte de Jesús no fue un fracaso. Al contrario, la muerte de Cristo fue una victoria. ¿Por qué? Porque dice que la muerte ya no se enseñorea más de él. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Él tuvo que morir por cada uno de nosotros. Se burlan de nuestro Señor, de lo que hizo, de las cosas que mandó hacer. En una oportunidad conversaba con un amigo. Él era católico. Y yo le comentaba y le preguntaba, le decía si él participaba de la Santa Cena. Él me decía que sí. Y conversábamos. Y yo le decía: ¿tú participas del pan? Sí, me dice, nosotros comemos la hostia. Se representa el pan. ¿Y tú tomas el vino? Y me dice: no, nosotros no tomamos el vino. El cura es el que se lo toma. Vayamos a Mateo capítulo 26. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso dijo del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos aquí que Jesús le dice a sus discípulos, mientras están en la cena del Señor, que todos deberían participar del pan y del vino. Vayamos a otro pasaje en 1 Corintios,
¿Qué nos dice la palabra de Dios? En 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 26. Amén. Estamos aquí entonces, 1 Corintios 11, 23 al 26. Vamos a leer solamente del 25 al 26. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, escúcheme bien, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si participamos del pan y si participamos del vino, dice que nosotros estamos anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Entonces, cuando yo conversaba con mi amigo, yo le decía: tú no participas de la Santa Cena. Tú estás participando de otras cosas, pero no estás participando de la Santa Cena. ¿En qué iglesia estás? Eso es incorrecto. La Biblia es bien clara y nos enseña esto. Así como Dios le dice a Moisés que no debería cambiar las cosas para construir el templo, para construir el tabernáculo. Él no debería cambiar las cosas. Así también Dios, hermanos, no quiere que nosotros cambiemos las cosas. Esto es una burla. Una burla quiere decir engañar a las personas. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se burlarán? Viene el tiempo de Dios, donde Dios va a juzgar a todos aquellos que se burlan, a todos aquellos que se ríen, que dicen mentiras y bromas por diversión, que tratan de ponerlo a Dios en ridículo. Vamos al libro de Gálatas capítulo 6, verso 7. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia es bien clara cuando dice que Dios no puede ser burlado. Tenemos tiempo para arrepentirnos. Démonos cuenta de esos burladores, de aquellos que nos engañan, y volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a las Escrituras y busquemos a Dios verdadero. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor les dé fortaleza. Aleluya, gloria a Dios.